Okay, so now we're gonna begin with Unit 4, the imperialism, el imperialismo. So, in this unit we're gonna do a final presentation as in the previous one. So there's not gonna be exam, but anyway I have to explain some concepts that are going to be important in order to write the final dissertation. Okay, voy a explicar aquí algunas cosas para poder elaborar el trabajo. Ya os dije que este tema también lo vamos a hacer con trabajo. Entonces es importante, bueno, pues que sepamos algunos conceptos básicos y que entendamos bien cómo fue esto para poder hacer posteriormente cada uno su parte del trabajo de una manera correcta. Okay, so the day before we were talking about the rise of nationalism in Europe. The unification of Germany was a very big, important process in the 19th century, and it's probably one of the most important causes of the nationalism rising in Europe, especially because after that, Germany, that is currently the most important country in Europe and the richest by far, was born. So it was a very important moment in European history. But this means that prior to this, Germany didn't exist. Of course, it existed, but not as a single state. Okay. Pues lo que pasa con esto del auge del nacionalismo en Europa es que en el siglo XIX se va a producir la unificación del país que hoy en día es el más importante de la Unión Europea, ¿no? Que es Alemania. ¿Quiere decir esto que que no existía Alemania antes? Pues no, lógicamente Alemania existía, pero estaba dividida en pequeños estados. Y cuando hablamos de Alemania hablamos de gente que comparte una cultura y una lengua común, ¿no? Que sería la base de la definición de nación. La nación alemana existía, pero lo que no existía era Alemania. And German nationalists were divided as to how Germany should be unified after the failed 1848 revolutions. Okay? The Greater Germany solution centered on Austria, a Catholic power, and the Lesser Germany solution excluded Austria and was led by Prussia, a Protestant power. Dos opciones después de las revoluciones de 1848, y una era la creación de la Gran Alemania, que incluía Austria, que era la principal potencia católica, y que entendía que Austria debía ser la que liderase el proceso unificador, y existía también una tendencia que es la Alemania Menor, que excluía a Austria. Austria tenía su propio imperio, un imperio bastante complicado, como veremos más adelante, que estaba liderado por Prusia, ¿no? Que era una potencia protestante. Entonces, bueno, pues al final, ¿quién se va a llevar el gato al agua? Pues vamos a ver que va a ser el modelo prusiano de la Alemania Menor. Prussian Chancellor Otto von Bismarck managed to unify Lesser Germany after a series of wars with neighboring states. The German-Danish War was the first one in which Austria and Prussia come into conflict with Denmark over the possession of the German-speaking duchies of Schleswig and Holstein. Okay, the war threatens the European balance of power. Denmark is defeated, and under terms of the Treaty of Vienna, Prussia annexed Schleswig and Austria will govern Holstein. Okay, and this is going to be the big guy in the 19th century in Germany, Otto von Bismarck. Okay, the Chancellor of Iron, canciller de hierro. Otto von Bismarck va a ser el arquitecto de la Alemania moderna, ¿vale? De la Alemania que surge en el siglo XIX. Y esto, ¿cómo se va a forjar el proyecto de la Alemania Menor a partir de Prusia? Pues con guerras. La primera guerra va a ser en 1874, en el que se va a galvanizar a los principales estados germanoparlantes, que son Austria y Prusia, contra la pequeña y debilucha Dinamarca, ¿no? Y bueno, al final se le derrotan con cierta facilidad y se anexionan los estados de Schleswig y Holstein, ¿vale? La siguiente guerra va a ser la guerra austro-prusiana. Austria y Prusia no se llevan bien, es verdad que son dos potencias alemanas, pero por esa rivalidad
de quién tiene que liderar a los pueblos alemanes, va a empezar una guerra, ¿no? Una guerra que bueno, va a empezar precisamente por ese territorio de Schleswig-Holstein, ¿no? De quién tiene que anexionárselo. And this is going to begin a new war, and Prussia is going to win, demonstrating its military superiority and unifying northern Germany, from which Austria was excluded. Después de esta guerra, la mayor parte de los estados alemanes, que había unos 30 y pico, no me acuerdo exactamente el número, van a unificarse y van a estar liderados por Prusia, ¿vale? Y Austria y otros estados del sur, como Baviera, van a estar excluidas a priori. Y finalmente, el gran elemento que va a llevar a la unificación alemana va a ser la guerra franco-prusiana, el Franco-Prussian War. A coalition of German states led by Prussia defeats Napoleon III at the Battle of Sedan and invades France. Prussia annexed two German-speaking French provinces, Alsace and Lorraine. Prussian King William I is proclaimed Kaiser, Emperor, at the Palace of Versailles. The German Empire is a nation-state organized as a federal constitutional monarchy. ¿Okay? Y la guerra franco-prusiana de 1870-1871, que después de la batalla de Sedan acaba con la derrota francesa y con los alemanes entrando en París, ¿vale? A partir de ahí se anexionan dos importantes territorios fronterizos que tenéis aquí, que son Alsacia y Lorena, que bueno, esto va a ser otra vez la causa de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué pasa con esas regiones, que son muy ricas en carbón y en hierro. Y después de la victoria prusiana, esta última oleada de fervor patriótico hace que todos los estados alemanes del sur que no reconocían al rey de Prusia como emperador se unan finalmente al proyecto alemán, ¿no? Reconozcan a Guillermo I de Prusia como emperador de toda Alemania y se le va a proclamar en el mismísimo Versalles, en las afueras de la capital francesa. Aquí tenéis el mapa, se ve con más claridad, veis aquí que Prusia pues, bueno, era el estado más importante, ¿vale? Había otros muchos más pequeños, pero el que va a llevar la voz cantante va a ser precisamente Prusia. Pasemos ahora a ver qué pasa en Italia. The unification of Italy. Italian unification was more complex for two reasons. The northeastern part of the Italian peninsula was occupied by a foreign power, Austria, and the presence of the Papal States required nationalists to deal with the temporal power of the Pope. La unificación italiana va a ser más compleja por dos razones, y me atrevería a decir que una razón más, ¿no? Que sería que el reino que va a dirigir la unificación italiana, que es Piamonte, no era tan poderoso militarmente ni industrialmente como lo era Prusia, en el caso alemán, ¿vale? El noreste de la península italiana estaba ocupada por una gran potencia, que era Austria. Y además, la presencia de los estados papales, que los tenéis aquí, una parte de Italia estaba dirigida directamente por el Papa, hacía, bueno, pues que hubiera que tener mucho tacto con todo el tema de anexionarse a esos territorios, porque el Papa no dejaba de ser el principal líder religioso de Europa en aquel momento y te podía excomulgar, ¿vale? Y eso era un problema porque la mayor parte de los líderes del nuevo movimiento unificador italiano eran gente muy religiosa. The Kingdom of Piedmont became the focal point for nationalists. Piedmont's statesmen Count Cavour, Giuseppe Mazzini and Giuseppe Garibaldi are considered the leaders of Italian unification. Hay tres grandes líderes que a partir del reino de Piamonte, que decimos en español, van a dirigir la unificación italiana. Uno va a ser el conde Cavour, otro va a ser Mazzini y por último el famosísimo Garibaldi con su camisa roja que va a recorrer Italia con el estandarte de la unificación. Bueno, entonces, entre 1859 y 1860 vamos a ver qué sucede. Lombardy and the Northern Duchies. Austria is defeated with the support of Napoleon III of France. Lombardy is annexed in 1859, but Venice remains in Austrian hands. In 1860, there are nationalist insurrections in Parma, Modena, Tuscany,
and Papal Romagna. These duchies vote in a series of referendums to join Piedmont. ¿Okay? Entonces hay una guerra que se libra contra Austria por la Lombardía. En esta guerra el Piamonte va a contar con el apoyo de Francia, pero a cambio de su apoyo, Francia se va a anexionar los territorios de Saboya y de Niza, incluyendo también el pequeño Mónaco. ¿Vale? Solo el Véneto, la zona de Venecia, va a seguir estando en manos austriacas. Luego otros pequeños estados que había en el norte de Italia, como Parma, Módena o la Toscana, o también la parte de la Romaña, que es lo de Bolonia y demás, estaban en manos del papado, van a votar en una serie de referéndums para unirse a Piamonte. ¿Vale? Estos referéndums, bueno, pues que están un poco controlados para que saliera el sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después? De 1860 y 1861. In 1860, an army of volunteers, the Red Shirts, led by Garibaldi, conquered the Kingdom of the Two Sicilies, Naples and Sicily. At the same time, the Piedmontese invaded Umbria and the Marches in the Papal States. The Kingdom of Italy is proclaimed with Victor Emmanuel II as king. ¿Okay? Entre 1860 y 1871, las camisas rojas avanzan y se anexionan el reino de las dos Sicilias, ¿vale? Que además de las dos Sicilias, pues un poco por la chorrada, de que eran dos territorios, ¿vale? La parte sur de la provincia, de la península italiana, perdón, y la isla de Sicilia. La capital estaba en Nápoles. Bueno, era un estado absoluto dirigido por los Borbones, que al final pues, va a ser conquistado fácilmente por las camisas rojas de Garibaldi. Entonces ya en esta época, en 1861, ya tenemos configurada la Italia que casi conocemos hoy, ¿no? Solo faltaría el Véneto y esta zona de aquí, de los alrededores de Roma, que seguía estando en manos del Papa. La capital en este momento, como todavía no se ha anexionado Roma, va a seguir estando en Florencia. Veneto and Rome, 1866 and 1870. After Austria is defeated by Prussia in the Austrian-Prussian War, the area around Venice is added to the Kingdom of Italy in 1866. During the Franco-Prussian War, Italian troops entered Rome, which had been protected by Napoleon III. The capital of the kingdom is moved to Rome in 1871. ¿Okay? ¿Qué pasa después? Bueno, pues que aprovechando la guerra franco-prusiana, la guerra austro-prusiana, el Piamonte, la Nueva Italia, se anexiona el Véneto, ¿vale? Y posteriormente, durante la guerra franco-prusiana, aprovechando que las tropas de Napoleón III, que protegían al Papa, tienen que retirarse a Francia, las tropas italianas entran en Roma y se anexionan todo el territorio que faltaba. Así quedaría más o menos configurada la Italia que conocemos hoy. Solo faltaría el sur del Tirol e Istria, que es un territorio que van a ganar en la Primera Guerra Mundial, pero que veremos después qué pasa con ellos. Then, the great European powers. Following the unification of Italy and Germany, Europe underwent significant changes. The great powers now included three empires in decline, Ottoman, Russian, and Austro-Hungarian. The two new states, Italy and Germany, United Kingdom increasingly more focused on its overseas interest, and France building a new republic. Vamos a ver ahora cuáles van a ser los principales estados que va a haber en Europa en esta época, excluyendo por supuesto España, que en este momento pues no era especialmente una gran potencia, era un estado bastante en declive. Empezando por United Kingdom, Reino Unido. Queen Victoria I ruled from 1837 to 1901. Victorian Britain had a disputed economic hegemony on a global level and also expanded its overseas empire. It was not until the 19th century that competitors emerged. Germany as new extra-European powers such as the United States and Japan. In terms of domestic political power, the British government alternated between the Conservative Party and the Liberal Party. Y bueno, pues en el Reino Unido estamos en la era victoriana, que es el momento en el que el Imperio inglés va a llegar a su clímax, ¿vale? Va a llegar a su momento
de máxima extensión, ocupando un 25% de la superficie de la Tierra, ¿vale? En la época victoriana, llamada así por esa reina. Y aquí es donde se van a alternar los dos grandes partidos, que son el Partido Conservador y el Partido Liberal. What happened in France? In France, in 1851, Louis-Napoleon Bonaparte staged a coup d'etat. He proclaimed himself Emperor Napoleon III, establishing the Second Empire. His regime combined liberalism and order, and had an aggressive foreign policy. Between 1851 and 1870, France played a part in every international crisis involving the great powers. After Napoleon III's defeat in Sedan, the Third Republic was proclaimed. A period of prosperity, stability, and cultural development began. Civil rights were expanded, universal male suffrage, and the labor movement was legalized. Bueno, pues en Francia lo que había ocurrido es que entre 1851 y 1870 va a volver a ser un imperio después del golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, supuesto sobrino de Napoleón, ¿vale? Y va a gobernar como Napoleón III. Es la época del Segundo Imperio. Va a empezar una agresiva política exterior con la anexión de numerosos territorios, sobre todo en África y en el sudeste asiático, y va a intervenir en prácticamente todas las crisis que haya entre grandes potencias. Cuando Napoleón III es derrotado por los prusianos en Sedan, se proclama la Tercera República, y aquí empezaría un periodo de prosperidad, estabilidad y desarrollo cultural. Los derechos civiles fueron expandidos, ¿no?, con sufragio universal masculino, y el movimiento obrero fue finalmente legalizado. Next. German Empire. Following the unification, Germany became a great power. The empire revolved around Prussia and Kaiser Wilhelm I. Chancellor Bismarck played a key diplomatic role in the international relations between 1870 and 1890. Germany was organized as a bicameral parliamentary system. It passed progressive social legislation. This made it possible to limit the demands of labor to moderate positions, supported primarily by the Social Democratic Party. Entonces, después de la unificación, Alemania se convierte en una gran potencia. El imperio pues estaba organizado de tal manera que el emperador Guillermo I era la principal fuerza política y el gobernador del territorio más poderoso, que era Prusia. El canciller Bismarck va a ser el que juegue el papel más importante en la diplomacia alemana y en gran medida en la mundial entre 1870 y 1890. Alemania se organizaba con un sistema parlamentario bicameral y aprobó una legislación social bastante progresista. Esto hizo que fuera posible mantener en un bajo nivel las demandas de los laboristas, ¿no?, y también de las clases obreras, que estaban principalmente apoyadas por el Partido Socialdemócrata. Y luego después los grandes imperios que están ya en decadencia, que es el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. The Austro-Hungarian, Russian y por supuesto Rusia, Russian and Ottoman empires still control much of Central and Eastern Europe. However, they were clearly on the decline. Their main problems were the result of two aspects. They were made up of various nationalities, many of which had begun to demand their independence, and they had an outdated political, economic, and social structure, which had evolved little over the century. Y por último, bueno, estos imperios, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, que estaban ya en franco declive, ¿no?, hasta el punto de que ya en 1914-1918 los tres van a desaparecer, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues principalmente porque estaban compuestos de diferentes nacionalidades que buscaban la creación de sus propios estados-nación, y tenían también sistemas muy desfasados políticos, económicos y unas estructuras sociales que habían evolucionado muy poco. Okay, so this is enough for today, and now you have to make a little resume. Tenéis que hacer un resumen de este punto, ¿vale? El punto 2. El punto 1 ya lo habéis hecho, pues ahora del punto 2.